Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a Tiempo del Espíritu en este 24º domingo del tiempo ordinario. Y proclamamos el Evangelio correspondiente, tomado de San Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces siempre. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo compasión de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó toda la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía muy poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara todo lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Sin duda nos encontramos este domingo con la misericordia y la compasión de Dios. Es el tema central de la reflexión de este domingo. La misericordia, que es el atributo más grande del amor de Dios, que se cristaliza a través de su Hijo Jesucristo, se concretiza a través de su Hijo Jesucristo. Dios se hace carne, se hace hombre, su Hijo, su Verbo se hace hombre y habitó entre nosotros para pagar todas las deudas que nosotros teníamos. Fíjense qué interesante, porque la parábola que hemos escuchado nos habla de este rey que se compadece de uno que se arrepiente, que tiene una deuda inmensa. ¿Y esto cómo se realiza de manera concreta? Con la presencia de Jesús entre nosotros. Por sus llagas hemos sido sanadas. Jesús ha cargado con todos nuestros pecados. Y todo aquel que de corazón se arrepiente puede recibir la sangre y el agua que brotan del corazón de Jesús, ser lavado, ser sumergido en el agua de la misericordia de Dios y empaparse y también llenarse de dicha misericordia para que pueda ser misericordioso con los demás. Pablo nos va a decir ahora: si vivimos, para Cristo vivimos; si morimos, para Cristo morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Y en qué sentido lo dice? En el sentido del amor y la misericordia de Dios que está en nosotros, que nos da nueva vida, y solo aquel que verdaderamente tiene a Cristo, tiene a su Espíritu, puede perdonar, puede ser compasivo y puede vivir en la misericordia y morir siendo misericordioso para ganar el premio de la misericordia. El que no viva en la misericordia, pues se apartará de ella y no la obtendrá al final de los tiempos. Con el licenciado Mario Alfaro, presidente de Lumen El Salvador, vamos a profundizar mucho más acerca de este mensaje de misericordia y compasión que el Señor tiene con nosotros. Quédese un instante, escuchemos este mensaje y luego volvemos.
¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Lumen El Salvador y Fundación Dei Verbum le invitan a una inolvidable peregrinación por Tierra Santa, con la guía espiritual del Padre Martín Ábalos. Acompáñame a esta experiencia que será inolvidable para tu vida, pero sobre todo para tu vida cristiana. Te invito. Se visitarán los lugares más importantes de la vida de Jesús, desde su nacimiento, muerte y su gloriosa resurrección. Salida, 4 de noviembre. Solicite el programa completo y haga su reservación a los teléfonos de Lumen 7942-3750, Fundación Dei Verbum 7648-3834 o Agencia Bernal 7255-6542. Cupo limitado. Maravilloso, queridos amigos, queridas amigas, lo que el Señor nos ha hablado a través del Evangelio de este 24º domingo del tiempo ordinario. Para profundizar más en las verdades y bellezas que Dios nos regala a través de este Evangelio, tenemos con nosotros a alguien que usted quiere mucho, al licenciado Mario Alfaro. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Padre. Muy buenos días amigos y amigas. Qué gusto es siempre, Padre, estar con usted y con las personas que se unen a este hermoso programa desde muy temprano. Desde ya, amigos y amigas, que el Señor se manifieste en nuestros corazones a la luz del Evangelio. Don Mario, continuamos en el Evangelio de este domingo con la proclamación del capítulo 18 de San Mateo. Hemos ido caminando en el domingo anterior y hoy nos encontramos prácticamente con la continuación. Continuando lo que ha acontecido en el domingo anterior, Pedro se acerca a Jesús. ¿Qué pasó en el domingo anterior? Que el Señor ha explicado cómo nosotros podemos ayudar a alguien para salir del pecado y cuál es el proceso para poder ayudar a una persona que esté en pecado, cómo poder colaborar para que vuelva a la comunidad y que la comunidad a su vez se mantenga pura. Entonces Pedro, al ver este mensaje de Jesús y esto de que lo hay que condenar inmediatamente, ¿no?, le viene a la mente y al corazón todo el tema del perdón. Y dice, si mi hermano me ofende, le pregunta Pedro al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y es interesante que no deja espacio para que el Señor lo responda. Él da la respuesta, ¿no? Y dice, ¿hasta 7 veces? Y Jesús le contestó, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Hay un mensaje muy profundo en esta parte del Evangelio. Como no, Padre, y un tema difícil, amigos y amigas. Creo que humanamente no es fácil. Compartía con usted, Padre, que sabiendo que me había invitado a meditar el Evangelio de este domingo, platicaba con varias personas y les preguntaba en torno al perdón. Y varios me compartían, lo primero que respondían, no es fácil perdonar. Otros me decían, depende de la falta, me decían. Y otros me decían, solo con Dios se puede perdonar, decían, con la ayuda de Dios. Y efectivamente es un tema complejo, Padre. Sí, como usted lo ha explicado, pues hay que profundizar, hay que pedir la luz de Dios para comprender la dimensión de este tema del perdón. Y como también usted lo explicaba, Padre, el capítulo 18 de San Mateo, prácticamente en su contexto, pues nos ilumina para poder comprender mejor este tema que esperamos, pues, en Dios que al final del programa, Padre, el Señor nos disponga el corazón para que todos, amigos y amigas, tengamos esa capacidad de dar perdón. No olvidemos el contexto, siempre hay que ver el contexto. Cuando nosotros nos encontramos con el Evangelio, lo primero es siempre orar, pedir iluminación de Dios, acudir siempre a las fuentes de la revelación, la Sagrada Escritura en todo su contexto y en su generalidad, el magisterio de la Iglesia, el párroco, el obispo de manera especial. Pero a nivel personal, cuando nosotros acudimos a la palabra, pues oramos, pedimos la sabiduría del Espíritu Santo y tenemos que ver quién es el que habla, a quién le habla, en qué contexto le habla, cuál es el mensaje que le da, cuáles son las actitudes. No es lo mismo que Jesús esté hablando con una mujer pagana que si está hablando con los apóstoles, con los discípulos. En el capítulo 18 de San Mateo está hablando con sus discípulos.
Y comienza, lo explicábamos el domingo anterior, con una pregunta de parte de los discípulos: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Y estamos todavía en ese contexto, ¿no? ¿Cómo llegar al reino de los cielos? Y estando ahí, ¿quién es el más grande? ¿Quién es el más importante? Jesús ha tomado a un pequeño, a un niño, ha dicho: quien no sea como este niño no entrará en el reino de los cielos, pero también atención a hacer caer a este niño. Sí. Sus ángeles lo defienden, sus ángeles velan por él, y el cuidado del escándalo, de hacer caer y quitarle la pureza a un pequeño. Y el domingo anterior el proceso de cómo ayudar a alguien que ha caído. Aquí nos encontramos ya con Pedro, que está, como usted bien dice, impresionado que Jesús está llevándolos a un perdonar de una manera mucho más profunda de la que él espera, ¿no? En el Antiguo Testamento encontramos que Dios en diferentes momentos dice que 1, 2, 3 faltas se perdonarán, pero la cuarta ya se tomará en cuenta, y eso lo tiene bien claro Pedro. Y entonces aquí pareciera que Pedro es muy inteligente, dice: el Señor está hablando de perdón, sabemos nosotros como hebreos que se perdona en la primera, la segunda, la tercera, la cuarta ya no, voy a duplicar, vamos a hacer 6, la séptima ya no, ¿será que hasta 7? Se está mostrando generoso Pedro, ¿no? Exageradamente generoso. Y sin embargo el Señor le contesta 70 veces 7. El 7 y este contexto va a ser muy importante también. ¿Cómo no, Padre? Incluso, Padre, entre quién es el más importante en el reino de los cielos y el proceso de reconciliar al hermano en la asamblea, está la oveja perdida. Cómo Jesús nos habla de la importancia de una oveja. Él es capaz de dejar las 99 por salvar a que todo el contexto nos invita a ese, diríamos, acento de salvar, que vale la pena hacer cualquier cosa por salvar al pecador. Y es interesante que con el salmo de este día respondemos: el Señor es compasivo y misericordioso. Y ese es como el tema central del mensaje de hoy, que vamos a seguir abordando en el siguiente segmento. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda criatura. Marcos 16:15. Ya son 32 años que Lumen El Salvador, evangelizando a través de los medios de comunicación, ha cumplido esta misión que Jesús nos dejó. La crisis actual nos ha afectado, pero confiamos en ayuda de corazones solidarios para que Lumen El Salvador continúe siendo un medio por el cual Dios dé fe y esperanza en las circunstancias que el mundo atraviesa. Con tu oración y donación evangelizarás a muchas personas. Dios te recompensará al 100 por 1. Puedes efectuar tu donativo a través de transferencias bancarias, PayPal, Pagadito, o consulta otras formas al WhatsApp 7897-3140 o en redes sociales como Lumen El Salvador. Gracias por ser fe y acción. Lumen, somos todos. En el capítulo 4 del libro del Génesis nos encontramos con la historia de Caín, cómo Caín mata a su hermano Abel y como consecuencia va a ser enviado al destierro, pero con una señal: y quien haga algo contra Caín recibirá un castigo 7 veces más grande. Caín va a casarse, va a tener hijos, su tataranieto va a llegar a decir de sí mismo: si esto pasó con Caín, quien me ofenda a mí va a ser vengado y va a caer sobre él una venganza de 70 veces 7. El Antiguo Testamento, don Mario, nos muestra cómo castigar al que ha ofendido, cómo vengarse incluso de lo que ha ofendido, aunque Dios nos muestre, lo encontramos hoy en la misma primera lectura, que Dios siempre invita a la no venganza y al perdón. Pero en el ser humano está ese deseo de venganza, ya no solo de justicia, sino de hacer todavía más de lo que me han hecho, como una consecuencia del pecado. Aquí nos vamos a encontrar ya no con la consecuencia del pecado que lleva una venganza del 70 veces 7, la descendencia de Caín, sino vamos a encontrar con una consecuencia del amor y de la misericordia del Padre que está en el Hijo, que invita a perdonar 70 veces 7. Y esta es una de las grandes noticias para nosotros, amigos y amigas. El amor infinito del Padre, la misericordia del Padre. ¿Cuántas veces lo hemos expresado? Dios quiere la salvación de todos,
Por eso siempre está llamándonos al oído, siempre nos está llamando a través de otra persona, siempre nos está llamando a través de un mensaje en la televisión, en la radio, en un medio escrito, porque Dios quiere que todos nos salvemos. Esa es la gran noticia, la buena nueva que trae Cristo Jesús para toda la humanidad. Y a nosotros nos viene por la misma herida del pecado original o porque nos hemos apartado de la total misericordia y amor de Dios, nos viene de sacar la calculadora, ¿no? ¿Cuánto será 70 o 7 a la 70ª potencia, ¿no? Y nosotros queremos buscar un número, ¿cuál es el límite del perdón? Sabemos que en la Biblia el número 7 significa plenitud y 70 veces 7 sería la plenitud al infinito, que no tiene sentido porque la plenitud ya es plenitud, no le falta nada. Pero cuando Jesús expresa esto se está refiriendo a siempre. Es algo magnánimo, es algo que no tiene comparación. Y el Señor, para explicarse, don Mario, relata esta parábola en la cual dice Jesús: el reino de los cielos, la presencia de Dios, ¿no? La manera de actuar de Dios, es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores, que ya lo proclamamos, ¿no? Y hemos encontrado como uno que debía muchísimo es perdonado, pero no es capaz de perdonar a otro que le debía muy poco. Sí, y es el mensaje para nosotros. Y hablando de la misericordia, en la parábola incluso pues le dice: yo tuve misericordia de ti y tú no has podido tener misericordia de tu hermano, le dice. Hoy el Señor pues nos está invitando y como usted decía, Padre, Jesús nos invita a apartar la calculadora. Dicen que hay algunos que llevan la cuenta para ver si al terminar las 490 veces ya nos va a perdonar, ¿verdad? Pero el Señor nos está invitando a esa compasión y a esa misericordia. Ya hablábamos, por ejemplo, de la oveja perdida. Humanamente, Padre, como siempre, los criterios humanos, claro, ¿quién va a arriesgar 99? ¿Verdad? Humanamente no vamos a dejar solas las 99 y nos vamos a ir a buscar a la que se perdió. Pero el Señor está poniendo esa importancia en lo que vale esa oveja perdida. Él quiere que todos nos salvemos. Y este relato tiene un carácter hiperbólico, tiene un carácter de exageración, ¿no? Porque hay un contraste increíble, ¿no? Un rey que representa a Dios, al menos en ese aspecto, ¿no? Recibe a un siervo que le debe 10,000 talentos. Fíjense, queridos hermanos, don Mario, lo recordamos que un talento es una medida de peso. El peso en plata o en oro que cabe en ese recipiente, ¿no? En esa medida. Y un denario es el salario de una persona de un día. Y es interesante que a este hombre que pide perdón, que suplica perdón, que se muestra arrepentido, que pide tiempo para poder pagar una deuda, que es impresionante, porque imagínense, si este hombre debe 10,000 talentos, y en un talento, fíjese, hay 6,000 denarios, este hombre debe 60 millones de denarios, 60 millones de días laborales. Jamás va a poder pagar esa deuda, pero cuando dice, denme un poquito de tiempo, es como para expresar, tal vez sucede algo, tal vez se arrepiente, es como tener un día de gracia, ¿no? Y se encuentra con un premio mayor, no solo se le da tiempo para que pague una deuda que jamás podría pagar, sino que se le cancela toda la deuda. Aquí nos encontramos con la plenitud de la misericordia de Dios. Sí, y es lo que comentábamos, Padre, que es a lo que nos está invitando Jesús, a perdonar. Ya al principio comentábamos que no es fácil perdonar, ¿verdad? Solo con la ayuda de Dios. Y es curioso, Padre, porque Jesús nos está invitando a perdonar siempre. En el capítulo 6, siempre del Sermón de la Montaña, Jesús nos recuerda que debemos de perdonar a los que nos ofenden para que nuestro Padre nos perdone también. Y si nosotros no perdonamos, tampoco el Padre nos perdonará, dice. Así que recordemos, amigos y amigas, que Jesús nos ha invitado siempre a la perfección y a eso debemos aspirar,
a ser perfectos como el Padre es perfecto. Difícil, por supuesto, Padre, pero con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo se puede. Así es, y este contraste, esta exageración que pone Dios a través de esta parábola y de la voz de Jesús, nos invitan a perdonar hasta el extremo, pero solo podemos hacerlo con la ayuda de Dios. Vamos a seguir hablando de esto. El hombre paciente aguanta hasta el momento justo, y al final, su paga es la alegría. Si deseas la sabiduría, guarda los mandamientos, y el Señor te la concederá, porque el respeto del Señor es sabiduría y educación, y se complace en la fidelidad y la humildad. Eclesiástico, capítulo 1, versículos 23, 26 y 27. El rey tuvo compasión de aquel servidor que debía muchísimo. Lo soltó y le perdonó toda la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía muy poco dinero. Lo agarró por el cuello, casi lo estrangulaba y le decía: págame lo que me debes. Esto llegó a oídos de aquel que había perdonado, porque este hombre no fue capaz de perdonar una deuda pequeña. Y el rey entonces dijo a aquel hombre: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero? Y entonces aquel hombre, el señor encolerizado, aquel rey, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara todo lo que debía. También esto es importante, ¿no? Por supuesto, Padre. Y es interesante y es curioso, Padre, cómo Jesús, comentábamos que en todo el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, nos va llevando nos va preparando para este tema del perdón. Comentábamos el más importante en el reino y pone a un niño. Cómo nos invita Jesús a ser sencillos, a hacernos como niños. A los apóstoles les interesaba quién era el más importante y a Jesús le interesa el más pequeño. En la oveja perdida, a Jesús le interesa la oveja perdida, no las 99. Y en la reconciliación del hermano le interesa que no se pierda nadie. Como decía usted, Padre, que la comunidad se permanezca intacta y que se permanezca pura. Hoy Jesús pues nos está invitando a tener esa compasión y esa misericordia que Dios mismo está dispuesto a darnos a cada uno. Y así comprendemos la misión de Jesús, que no ha venido por los sanos, sino por los enfermos, no ha venido por los justos, sino por los pecadores. Pero cuando una persona se llena de la misericordia de Dios y ha sido perdonada de todas sus faltas, porque si nosotros nos pusiéramos a ocupar la calculadora para nosotros mismos y nos pusiésemos a sumar los pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, que los de omisión son casi infinitos en nosotros, todas las veces que debimos hacer algo y no lo hicimos, nuestra deuda es enorme. Y sin embargo Cristo murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros para perdonarnos todo. Y entonces, ¿qué se espera por justicia? Que nosotros hagamos lo mismo. Si no lo hacemos por la misma justicia, porque la misericordia es parte de la justicia de Dios, pero no se anula la justicia. Por la misma justicia, como dice el Señor, lo mismo hará mi Padre con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Priva y comienza siempre la misericordia, pero nunca está de lado la justicia. Y aquí está tal vez como el cierre con broche de oro para nosotros, amigos y amigas. Perdonar de corazón, dice. Ya decíamos, no es fácil humanamente. Y perdonar de corazón, pues, implica, como dice usted, no estar recordándolo a cada momento, llevar la cuenta de todas las faltas, sino que implica aplicar esa misericordia que Dios tiene con nosotros, Padre. Que también nosotros, amigos y amigas, pues, con la ayuda de Dios, como decíamos, tengamos la capacidad de perdonar de corazón. Para el ser humano es imposible perdonar como Dios perdona. Es imposible. Jesús lo va a decir varias veces.
Pedro y los discípulos van a decirle al Señor, Señor, eso es demasiado pesado. Cuando se habla del matrimonio y que no puede haber divorcio, entonces, ¿quién va a querer casarse? Jesús va a decir varias veces, para los hombres es imposible prácticamente, pero para Dios nada es imposible. Y con la ayuda, con el poder de Dios, podemos, llenos de su misericordia y perdonados, poner en práctica la misericordia. Miserere cordi significa misericordia, la piedad profunda del corazón de Dios. Qué lindo invitar a los hermanos a que invoquemos la misericordia de don Mario, que nos dejemos limpiar, lavar y hacer nacer de nuevo por ella para que podamos ser misericordiosos con los demás. ¿Cómo no, Padre? Y qué hermoso, qué alegría, qué gozo, Padre, cuando nosotros recibimos el sacramento de la reconciliación, el perdón del Señor. Qué alegría experimentamos, y esa alegría es la que también nosotros pues tenemos que darle al hermano cuando lo podamos perdonar de corazón. Don Mario, el tiempo es breve, pero estamos muy contentos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Padre. Feliz domingo, amigos. Vivamos la experiencia de la misericordia. No vivamos con el resentimiento, mucho menos con el odio o el deseo de venganza. Duele cuando nos ofenden, pero ¿a dónde tenemos que ir? Al Señor. Él nos limpiará, nos lavará y nos dará primero de nuestras faltas. E inmersos en la misericordia de Dios, ya tendremos la posibilidad de perdonar a los demás como Dios nos perdona. No hacerlo significaría rechazar la misericordia de Dios para con nosotros también. Así que ánimo, porque con la gracia de Dios todo lo podemos. Invoquemos la bendición de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Vivamos este día y cada día de nuestra vida con la misericordia de Dios. Feliz y bendecido domingo para todos.